México enfrenta un serio problema económico que irremediablemente afectará los niveles de vida de la población y exigirá de todos un esfuerzo adicional. La crisis se gestó por decisiones que se tomaron a partir de diciembre. La crisis económica de México, efecto tequila, antecedentes. Desde 1981, México venía arrastrando una severa crisis económica debido a la drástica caída de los precios del petróleo en el mercado internacional. La causa principal de la crisis de los años 80 fue el aumento de las tasas de interés que se produjo en el año 1985 en Estados Unidos. Históricamente, México ha sido un país con una economía endeudada. Este fenómeno se viene presentando desde la época de la independencia durante los años 70, 80 y 90. Desde la década de los 80 hasta el año 1992, los pagos de deuda externa eran de 10.000 y 20.000 millones de dólares. Sin embargo, al final de la década de los 90, estos pagos aumentaron. Este año, la fuga de capitales se debió a la crisis de los precios del petróleo y al terremoto de 1985 en la Ciudad de México, que golpearon severamente la economía. Además, los ajustes económicos que se aplicaron desde 1985 intentaban disminuir el gasto público para equilibrar las cuentas nacionales. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se produjo un importante crecimiento económico. También fueron privatizadas muchas empresas estatales y de capital mixto. Entre las compañías privatizadas destacaron los bancos. Precrisis se da en cuanto a la inflación, comercio exterior, tasa de interés. Inflación. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994 tuvo especial énfasis en una lucha contra la inflación, ya que era un obstáculo dentro de su estrategia de gobierno, dirigida al aumento de las exportaciones. Comercio exterior. En 1993, México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esto va de la mano con la política económica orientada hacia el aprovechamiento de la globalización para el aumento de las exportaciones. Tasa de interés. Estuvo de acorde al manejo de la política cambiaria. Las continuas devaluaciones del peso llevaron a que las tasas de interés en México tengan una tendencia creciente en el periodo de 1988 y 1993. Las causas de la crisis en México. Ingresos de capitales extranjeros a América Latina, dependencia de los países a los capitales externos, capitales de inversión a corto plazo, buscan mayor rentabilidad, apertura de mercado, Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Industria mexicana ante la falta de competitividad, ambiente político desfavorable, tesobono, la venta de tesobono, reducción de reservas internacionales. Consecuencias económicas y sociales. Económicas. Las consecuencias del error de diciembre nos hicieron esperar. El precio del dólar se incrementó. Esto causó la quiebra de miles de empresas y la imposibilidad de pagar las deudas por parte de los deudores. Como consecuencia de la quiebra masiva de empresas, el desempleo se elevó a niveles insoportables, lo que generó una grave crisis social. La economía entró en recesión, el peso se devaluó por encima del 100% y las reservas internacionales quedaron casi en cero. Sociales. Los efectos sociales en México provocados por el error de diciembre fueron incalculables desde un punto de vista económico y psicológico para millones de familias. La pérdida de sus casas, autos, empresas, ahorros y bienes y otras propiedades arruinó por completo a una buena parte de la nación. Hubo gente que lo perdió todo, quedando en la más absoluta miseria. Los niveles de la pobreza de la población mexicana se elevaron a 50%. Fin de la crisis. La crisis del peso pudo ser conjurada a través de un paquete de ayuda concedido por Estados Unidos como socio comercial de México. La ayuda comenzó con la compra de pesos mexicanos por parte de los Estados Unidos para frenar la devaluación. A finales de 1995, ya la crisis mexicana pudo ser controlada. Un año después, la economía logró crecer nuevamente y México pudo pagar los préstamos a Estados Unidos.